Continuamos con más entrevistas. La osteoporosis es una enfermedad de los huesos. Vamos a dialogar con María Eugenia Vera, endocrinóloga. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Cuáles son las causas? ¿Esta enfermedad tiene cura? Vamos a consultarle estos temas. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Iniciemos explicando, ¿no? Cuéntenos qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que consiste en que los huesos se tornan frágiles, ¿sí? Existen múltiples causas. Una de las principales causas es en las mujeres, es que pierden el impacto de los estrógenos, ¿sí? Sobre todo esto se da en la posmenopausia en las mujeres. Y en los hombres también a partir de los 70 años, en el cual va decayendo lo que es la testosterona. De ahí existen otras causas, como por ejemplo el uso de corticoides en las personas que toman corticoides por prolongado tiempo, el uso también en algunas personas de hormonas como el letrozol, que lo utilizan para el cáncer de mamas, ¿sí? También el uso de algunos pacientes que utilizan anticonvulsivantes, antirretrovirales, que intervienen en el metabolismo de la vitamina D, y la vitamina D es muy importante en lo que es la absorción del calcio, ¿sí? También existe otro tipo de factores como es la genética, ¿sí? La genética es muy importante. Hay familiares que tienen antecedentes de fracturas por fragilidad, se entiende por fracturas por fragilidad, aquellas personas que con caminar y se caen, se fracturan la columna, se fracturan la cadera, se fracturan la muñeca, o que al toser, solo por el hecho de toser, tienen una fractura de lo que es la columna o lo que es alguna costilla, ¿sí? Que como entendemos, las costillas son huesos muy fuertes que protegen lo que es órganos muy nobles como es el pulmón, como es el corazón. Entonces eso se entiende por fracturas por fragilidad, y las que dan mayor impacto es la fractura de cadera, que como vemos incapacita al paciente, y aparte de que lo incapacita, puede ser una causa de algún tipo de embolia, y la más peligrosa es la embolia pulmonar. Usted manifestaba el tema de la edad. ¿A qué edad más o menos se puede dar esta enfermedad? Y también si es que existen síntomas. La osteoporosis, cuando da síntomas, es cuando ya hay una fractura, entendamos. Sea una fractura de columna, sea una fractura de cadera o una fractura de muñeca, ¿sí? Entonces, generalmente, siempre se les solicita a los pacientes que se hagan un screening. Cuando los pacientes no tienen factores de riesgo, nosotros les solicitamos en las mujeres a partir de los 65 años una densitometría, y en los hombres a partir de los 70 años. Si el paciente tiene algún factor de riesgo, como por ejemplo uso de medicamentos, como son el uso de corticoides, o de por sí también tiene una artritis reumatoidea, que por sí la artritis reumatoidea causa mucha inflamación y eso impacta en el hueso, también hay que solicitarle una densitometría ósea. O si el paciente está en tratamiento por un cáncer de próstata con hormonoterapia, también hay que solicitarle una densitometría ósea. Si una persona tiene esta enfermedad, la osteoporosis, ¿qué tiene que hacer primero, o cuál sería el tratamiento que debe seguir? Bueno, el tratamiento que debe de seguir primero debe de ir a un médico, sea el endocrinólogo o el reumatólogo, que son los médicos que están encargados de tratar este tipo de enfermedades, ¿sí? Se les debe de hacer, aparte de la densitometría, un examen completo, y determinar qué tipo de tratamiento. Lógicamente empezamos con calcio, con vitamina D, y se le da un tratamiento osteoactivo, que puede ser un bifosfonato o puede ser otro tipo de medicamentos que son osteoformadores, como puede ser actualmente en el país existe la teriparatide. Así como tal vez en otras enfermedades, ¿existe aquí tal vez exámenes para saber que estamos o nos puede dar osteoporosis? Tratamientos establecidos, ¿se puede saber tal vez exámenes preventivos? Exámenes preventivos, por ejemplo, si tú tienes algún antecedente de algún familiar que ha tenido algún tipo de fractura, o tu madre o tu abuela, más que todo del lado materno, tienen antecedentes de osteoporosis o han tenido una fractura por fragilidad, y tú llegas a cierto tiempo, a cierta edad,
tienes una menopausia antes de los 50 años, tienes factores de riesgo ya precisos, debes de hacerte una densitometría. Ahora, ¿cómo saber que se tiene osteoporosis? ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos esta enfermedad? Bueno, generalmente te das cuenta que tienes esta enfermedad cuando a veces te puedes dar cuenta cuando te haces un estudio de imagen y se ven las radiografías, los huesitos se ven menos densos y te recomiendan hacer un estudio de una densitometría ósea. O, lógicamente, ya te das cuenta cuando tienes la clínica. Y no queremos llegar a que un paciente tenga una clínica, que un paciente tenga una fractura. Eso no lo queremos llegar, ¿sí? Una fractura por fragilidad. Eso ya es la causa más severa de una osteoporosis. Por eso, importante saberlo antes. Si existe, por ejemplo, dolor en los huesos, ¿es un síntoma? Cuando existe dolor en un paciente que se queja de mucho dolor en la columna, ¿sí? Y es un paciente que tiene algún factor de riesgo, como puede ser corticoides y todo, hay que hacerles unas plaquitas para ver si no tiene una fractura. Y lógicamente si tiene fractura tendría que, en este paciente no esperamos ya la densito, ya es una paciente que ya tiene una osteoporosis clínica y hay que darle tratamiento. ¿A qué se debe que se pueda tener osteoporosis? Por ejemplo, ¿falta de vitaminas podría ser? Podría ser que el paciente tenga, en un paciente joven hay que investigar una causa secundaria, como ya les dije, que tenga un trastorno malabsortivo, que no esté ingiriendo mucho calcio, mucho magnesio, mucha vitamina D, o que no haya desarrollado bien su masa ósea durante su desarrollo, durante su niñez, durante su adolescencia, que debemos de comprender que ahí actúa mucho lo que es el aporte que los chicos necesitan aporte de calcio, de magnesio, interfieren muchas vitaminas, interfiere la vitamina K, interfiere otra que también interfiere es la vitamina C, interfieren muchos factores, muchas hormonas, entonces se debe a todo esto, ¿sí? Y es importante que los chicos, los que están en plena adolescencia, tengan un buen consumo y un buen aporte, tanto de calcio, que se debe de consumir entre 1000 a 1200 miligramos en el día, y por supuesto también deben de tener un aporte de vitamina D. ¿Esta enfermedad es grave? ¿Usted considera cuáles serían las debilidades que tiene esta enfermedad ya cuando una persona o un paciente está pasando por esto? Es una enfermedad grave que lastimosamente a uno se le toma la importancia que amerita y que necesita, porque vemos que aquí en América Latina se ve 123 a 126 casos por cada 100.000 habitantes que tienen ya fracturas, ¿sí? Y las fracturas incapacitan al paciente tanto para el dolor en la familia y lógicamente también representa un problema económico al Estado, ¿sí? Se dice que solamente una fractura de cadera más o menos calculada en el Ecuador en el año 2016 representa en un paciente en un escenario de que no necesita rehabilitación, representa más o menos unos $4.000 a $5.000. Estamos conversando con la doctora María Eugenia Vera, endocrinóloga del Hospital Carlos Andrade Marín. La osteoporosis, ¿tiene cura? Y en el caso de que lo tenga, ¿cuánto tiempo puede durar esta cura? La osteoporosis, como toda enfermedad, tiene cura, ¿sí? Se les da el tratamiento adecuado y se los va monitorizando a los pacientes con los marcadores y tanto con la densitometría. Obviamente respetando los tiempos, respetando procedimientos y también si un paciente está siguiendo el debido tratamiento. Sí, lógicamente, no tan solamente es el tratamiento osteoactivo, también debe de suplementarse con calcio, con vitamina D y también debe de hacer mucho lo que juega la actividad física, porque esto es un papel importante. El músculo es el que da el sostén al hueso, entonces debe de hacer actividad física, sobre todo en los abuelitos, siempre nosotros le decimos, tiene que trabajar haciendo actividad física, sobre todo en los músculos de las piernas para prevenir la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la disminución del tejido muscular y de la fuerza muscular, que es lo que están disminuidos en los abuelitos y en eso también tenemos que trabajar con ellos. Y es importante que podamos escuchar estas recomendaciones, además de los ejercicios, ¿qué otras acciones, qué otras actividades se pueden sugerir para evitar que una persona tenga osteoporosis? Se debe de evitar tomar mucho café,
¿sí? Que eso de aquí disminuye lo que es la absorción del calcio. Se debe evitar el consumo de sal, ya que la sal arrastra el calcio por la orina, ¿sí? Eso es muy importante, y también esto también es importante en los pacientes que tienen cálculos renales, que eviten el consumo de sal. Se debe de evitar también el alcohol, ¿sí? El tabaco, ¿sí? Todo esto es importante que se evite. ¿Sí? Recordemos que cada decisión que tomemos el día de hoy nos va a hacer en el futuro tener nuestros huesos y nuestra vida más fuerte. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema del calcio, que es importante. También recomendaba otro tipo de vitaminas. Esto tiene que ser desde que somos niños, ¿hasta qué edad? Para que cuando ya lleguemos a una edad adulta, como usted lo manifestaba, no se produzca la osteoporosis. Bueno, generalmente la masa ósea se desarrolla desde que somos bebés, desde que estamos todos en el vientre de la mamá hasta los 30 años, ¿sí? Se desarrolla nuestra masa ósea, el que nos da todo el sostén, todos los minerales al cuerpo, ¿sí? Y a partir de ahí, ya esto ya nos va sosteniendo, y esto va a depender de muchas cosas, de la alimentación, de las hormonas, de la actividad física que realicemos, ¿sí? Para que se desarrolle bien, ¿sí? Ya después de esto, ya empieza a decaer después cuando las mujeres entramos en la menopausia, empieza a decaer. ¿Desde qué edad? Desde la edad de la menopausia, sí, más o menos desde los 50 años ya empieza a decaer. ¿Por qué? Porque ya no tiene el influjo de los estrógenos. Los estrógenos a nosotros nos protegen, ¿sí? Entonces ya empieza a decaer, ya empieza a haber un decaimiento de lo que es la masa ósea, ¿sí? Entonces por eso nosotros recomendamos que las mujeres que ya entran en la edad de la menopausia tengan un consumo bueno en calcio. No es tanto que se suplemente. Si una mujer se suplementa con 3, 4 porciones de lácteos en el día, si no le gustan los lácteos, a veces no toleran la leche, pueden consumir sésamo. El sésamo tiene mucho calcio, sobre todo el sésamo negro, ¿sí? Pueden consumir almendras, que también tiene calcio y tiene magnesio. Pueden consumir otras cosas. ¿Qué otros productos? ¿Los chochos también? Los chochos también tienen calcio y también tienen proteínas, que es muy bueno, ¿sí? Las proteínas también es importante que lo consuman los adultos mayores si no tienen contraindicaciones, ¿sí? Más o menos 3, 4 porciones, porque también eso depende si es que no tienen algún problema renal. ¿Qué otros productos? Aquí ya hablando también en las actividades que todos podamos, tenemos diariamente los chochos, verduras tal vez. Verduras verdes también pueden consumir, ¿sí? Pero lo que más tiene calcio son los lácteos. Lácteos, pero habrá personas que no puedan consumirlo. ¿Qué otras opciones podrían tener? Hay personas que no le gustan los lácteos. Si no le gustan los lácteos y no quieren, pueden tomar suplementos. Suplementos, ya. También tal vez el calcio, por ejemplo, si lo consumen en exceso, ¿es posible que esto pueda pasar? ¿Corren riesgo o no? Lógicamente, o sea, todo en exceso es malo, ¿sí? Por eso se les recomienda a las mujeres posmenopáusicas y a los hombres, a los abuelitos de 70 años o más, consumir entre 1000 a 1200 miligramos si es que no tienen problemas renales y no tienen antecedentes de cálculos renales a repetición. ¿Estos tratamientos son costosos? No son, el tratamiento para preventivos no son costosos, ya depende ya de los tratamientos, los otros tipos de tratamiento, ya cuando está instalada la osteoporosis, ya depende de cada tipo de paciente y cada paso. En el Hospital Carlos Andrade Marín se está instalando un departamento en el cual valoramos a todos los pacientes con riesgos de fracturas, con riesgos muy altos de fracturas, y se les está dando el tratamiento según amerite el caso. Ahora es importante también tener un diagnóstico. Es importante tener el diagnóstico de osteoporosis, sí. Porque eso le va a permitir tal vez seguir el tratamiento correcto. Correcto, sí, se les va a permitir seguir el tratamiento correcto, pero como ya les digo, ya cuando ha habido una fractura por fragilidad, ya no es necesario hacer un adensito porque ya tenemos el diagnóstico. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Ustedes. Hemos finalizado así las entrevistas el día de hoy. Tomen precauciones, ya nos han indicado el día de hoy pues ciertas recomendaciones también para evitar la osteoporosis. Así terminamos el día de hoy. A Fondo continúe con la programación de Gamavisión. Un abrazo inmenso a todos.